Bueno, vamos a seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora, pero yo voy a intentar de vez en cuando subiros vídeos como este para ayudaros a comprender los contenidos que vaya yo proponiendo. Hoy vamos a estudiar un poquito más a fondo los prismas. Vamos en un prisma a calcular su área, el área de las caras laterales, el área total y el volumen. Para ello nos vamos a ir, como siempre, partiendo de mi blog, nos vamos a presentaciones y en la presentación de áreas y volúmenes, en la última diapositiva tenéis un enlace a un libro de GeoGebra que ya deberíais haber visto en la clase anterior. Vamos a la última, aquí tenemos el enlace y vamos al libro de GeoGebra, que es bastante útil porque tenéis todos los contenidos de los cuerpos geométricos ahí. Entonces nos vamos a centrar ahora en el desarrollo del área y el volumen de un prisma. Se nos abre la construcción de GeoGebra, vamos a ponerla en pantalla completa para que la veamos bien y vamos a ir comentando. Lo primero, un prisma, lo vimos el otro día, un prisma está formado por dos bases paralelas una a la otra y están unidas las bases por caras laterales. Este es el prisma, la base, en este caso tiene 5 lados, es un prisma pentagonal. Las caras rojas son las bases y las caras azules son las caras laterales, que tendrá 5 caras laterales. 5 caras en total, contando las dos bases. Abrimos el desarrollo, esto es lo que se llama el desarrollo del cuerpo geométrico, en este caso del prisma, que sería en plano para recortarlo y nosotros montarlo. Vamos a ir viendo estas cositas poquito a poco, así que las quito por ahora. Y entonces, estos prismas que nosotros tenemos aquí en esta construcción son prismas regulares. Las dos bases, perdón, son polígonos regulares, con todos sus lados iguales. Pueden no ser regulares, no los tenemos en esta construcción. Para calcular, hacer los cálculos que vamos a hacer, os voy a enseñar aquí con un polígono regular. Os pondré otro vídeo en el que vamos a hacerlo nosotros a mano con un polígono no regular, pero sería la misma idea. Entonces, en esta construcción vosotros podéis modificar el número de lados de las bases. Podemos estar desde 3 lados, que sería una base triangular, 4 lados cuadrangular, sería un cuadrado porque estamos con regulares, 5, 6, 7, así vamos, ¿vale? Nos centramos, por ejemplo, con 6 lados. Esto es un prisma hexagonal, tiene 6 lados la base. Si tiene 6 lados la base, ¿cuántas caras laterales hay? Recuerdo, las azules. ¿Cuántas caras laterales hay? Pues 6 lados en la base, 6 caras laterales. Os hago el desarrollo para que lo veáis de nuevo. Entonces, vamos a ir calculando las diferentes medidas que tenemos que aprender a calcular en un prisma. Lo primero que vamos a calcular es el área lateral. ¿El área lateral qué será? El área de las caras laterales, el área de estas caras azules, la suma de sus áreas. En este caso, como es un prisma regular, todas estas caras son iguales. Si estamos en uno de 6 hexagonal con 6 caras iguales, cada cara es un rectángulo. El área es un rectángulo de 1. ¿Cómo se hace? Base por altura. La base, ¿cuánto es? Pues esta base tiene que corresponder con un lado de la base. ¿Y la base cuánto mide? 2,1. Pues 2,1 mide este cachito, que es la base de uno de estos rectángulos. ¿Y la altura cuánto es? Por la misma altura que tiene el prisma. ¿Cuánto es? 3,6, ¿no? Entonces, este rectangulito, ¿qué área tiene? Tiene 2,1 por 3,6. 2,1 por 3,6, ¿lo veis? Pero ¿cuántos rectangulitos iguales hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque era un prisma hexagonal. Luego el resultado de eso lo multiplico por 6. Me dará 45,36. Aquí me pone un al cuadrado porque no tienen unidad de los números, ¿veis? Se está refiriendo a la unidad que sea al cuadrado porque es un área. Entonces, si estos fueran centímetros, pues estos serían centímetros al cuadrado. Si fueran metros, pues metros al cuadrado. Y así. Si en vez de un prisma hexagonal tuviera 3 caras, la base fuera triangular, ¿cuántas caras laterales habría ahora? 3. Cada cara lateral sigue siendo igual que las de antes.
2,1 de base, 3,6 de altura. Pero ahora, en vez de multiplicar por 6, solo hay 3 caras laterales, multiplico por 3. Entonces, todo este área azul es 22,68. ¿Vale? Esto sería el área lateral, el área de las caras laterales de un prisma. Bueno, pues si tenemos calculado el área lateral, puede ser interesante saber el área total del prisma. El área total, ¿qué será? Estas eran las caras laterales, pero el prisma tenía dos caras más, que son las dos bases. ¿Vale? Vamos a volver de 6 lados, que es un poquito más interesante. Ahí. Entonces, tenemos sus caras laterales, que ya la habíamos calculado antes, y ahora nos vamos al área total. Tenemos que sumarle el área de las dos bases. Bien, las bases, ¿qué son? Hexágonos. Hexágonos regulares. ¿Cómo se hacía el área de un hexágono regular, de cualquier polígono regular? Era perímetro, lo que suman todos sus lados, por la apotema. Recuerdo que la apotema era la distancia del centro del polígono regular a un lado, esta línea que habría aquí, ¿vale? La vemos aquí en la imagen, aquí la tenéis dibujada, ¿va? Es 1,82 en este caso, aunque el número en concreto lo de menos. Entonces, el área de una de estas dos bases, de una de estas, ¿cómo sería el perímetro? ¿Cuánto medía esto? Medía 2,1. 2,1, ¿por cuántos lados hay? 6, ¿no? Pues el perímetro sería 6 por 2,1. Perímetro sería 6 por 2,1. Por la apotema, ¿vale? Por la apotema, por 1,82. ¿Vale? Por 1,82. Perímetro por apotema lo tendríamos que dividir entre 2. Pero eso sería de una base. Como tenemos dos bases, lo tenemos que multiplicar por 2. Los dos irían y me quedaría perímetro por apotema. Entonces, el área total, ¿qué va a ser? El área que ya tenemos calculada, que era el área azul, le tengo que sumar el área de esta base y le tengo que sumar el área de esta base. El área de cada base, hemos dicho, perímetro por apotema entre 2, lo tengo que multiplicar por 2, luego no hace falta dividir por 2, pues 6 lados por 2,1 que mide cada lado por la apotema, 1,82. Le sumo el área lateral y tengo el área total. Área total de este prisma hexagonal. Hasta ahí las áreas. Ahora vamos a calcular el volumen. El volumen, que es la capacidad que tiene el prisma. ¿Cuánto cabe dentro del prisma? Bien, para calcular el volumen, los volúmenes de cualquier prisma se hacen todos iguales. Se hace área de la base por la altura. Me da igual que sea regular que no sea regular. Incluso me va a valer después para los cilindros también. Área de la base por altura. El área de la base. El área de la base la habíamos hecho ya. El área de la base, que era perímetro por apotema entre 2. ¿Vale? En este caso, 6 por 2,1 por la apotema 1,81 entre 2. ¿Vale? Ese sería el área de la base. 6 por 2,1 por la apotema entre 2. Y lo tengo que multiplicar por la altura. ¿Y la altura cuánto era? 3,6. O 3,6. Entonces, área de la base, que es toda esta cuenta, por la altura del prisma. Me da 41,23. Y en este caso tenemos unidades al cubo. El volumen es largo por ancho por alto. Cifras metros, metro por metro por metro, metros cúbicos al cubo. Las áreas, todas las áreas al cuadrado. Los volúmenes, todos los volúmenes al cubo. ¿Vale? Aquí, como habéis visto, en esta construcción podéis modificar y pasar de un polígono regular siempre, cambiarle el número de lados de la base. ¿Vale? Y las operaciones pues las tenéis allí hechas todas. Con esto finalizamos el vídeo y ahora os dejaré un segundo vídeo en el que vamos a calcular el área lateral, el área total y el volumen, pero de un prisma que no es regular. ¿Vale? Pues con esto finaliza este vídeo.